Saludos a todos nuestros amigos que nos siguen a través del YouTube. Estamos muy felices de poder llegar a sus casas, a sus hogares con esta palabra. Vamos a dar un aplauso a todos los que nos están siguiendo en todos los países donde llega la señal de internet. Amén. A esta hora quiero compartir algo bien importante para nuestras vidas. Es algo que estaba pensando cuándo tendré la oportunidad de darlo y el Señor me dio el check de hacerlo ahora. Amén. Estamos compartiendo sobre series, pero hemos decidido dar un break acerca de las series y quiero compartir algo muy particular acerca de algo que a todos nos interesa. ¿Sí? Ah, la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso precisamente cosechará. Todo lo que tú siembras, vas a cosechar. Es más, creas o no creas en la ley de la siembra y la cosecha, yo te aseguro que hoy estás cosechando lo que sembraste en el pasado. Ahora, cuando hablamos de la siembra y la cosecha, esto aplica a todo orden de la vida. Pero quiero ahora enfocarme en el área financiera. Básicamente, cuando Pablo compartió acerca de siembra y cosecha, también lo enfocó varias veces, y en nuestro Señor también, en el área financiera, pero se aplica para todo en la vida. El título para este mensaje, y es que ya hemos hablado de esto en el pasado, pero quiero tocar algunas cosas que no he tocado posiblemente antes. Así que quiero hablar de la sabiduría del sembrador. La sabiduría del sembrador. Amén. Porque mucha gente escucha de la siembra y la cosecha y dice, wow, sí, qué impresionante, es cierto, lo que la gente siembra cosecha, todo se cosecha en la vida, todo se siembra y todo se cosecha, es cierto. Inmediatamente quieren sembrar, pero olvidan y pasan por alto no solamente principios que hemos enseñado, sino hay algunas cosas que pasan por alto también que tienen que ver con la sabiduría diaria. Amén. Así que quiero hablar acerca de la sabiduría del sembrador. Les voy a pedir que me acompañen en sus Biblias al libro de San Marcos, el capítulo 10 de San Marcos. Luego estaremos tocando este pasaje, así que ténganlo reservado allí, Marcos capítulo 10. Amén. Pero cuando hablamos de la sabiduría del sembrador, primero piensa en esto, ¿no? Cuando hablamos de un sembrador, de un agricultor, sí, no lo denominamos cosechador. Todo sembrador va a cosechar, pero no nos referimos a un agricultor como un cosechador, nos referimos a un agricultor como un sembrador. ¿Estamos de acuerdo? Él es un sembrador. Básicamente, tú, si quieres ser un sembrador, tienes que entender que tu principal llamado es la de ser un sembrador. Es decir, tu objetivo no solamente está en tu cosecha, sino debes saber que la siembra es un estilo de vida. Tú tienes que entender que si quieres disfrutar de la cosecha, tú tienes que tener una mentalidad de sembrador y un estilo de vida de sembrador. Es decir, debe ser parte de tu vida. Amén. El sembrador está siempre pensando en la siembra como una oportunidad. Ahora, todo sembrador sabe que cuando siembra va a cosechar. Él sabe. Él sabe que si siembra, cosecha. Él sabe que si necesita cosecha, todo lo que tiene que hacer es sembrar. Amén. O sea, él no se hace problema por la cosecha. Él sabe que si va a tener cosecha, tiene que sembrar. No hay manera. Ahora, esto es importante porque mucha gente piensa que en cuanto a lo financiero, amén, tiene que vivir esperando de milagros. Y los milagros no debe ser el área donde nosotros nos debemos acomodar para vivir financieramente con Dios. No es el deseo de Dios que vivamos de milagro en milagro. El deseo de Dios es que usted sea un buen mayordomo. Es decir, todo sembrador, amén, toda siembra implica un acto de fe. Todo sembrador sabe que tiene que tener un acto de fe. Todo sembrador, para ser un buen sembrador, tiene que ser un buen mayordomo, es decir, un buen administrador. Tiene que planificar, prever, tiene que ser ordenado, no tiene que ser disciplinado. Eso es parte normal de la vida de un sembrador. Por eso estamos hablando de mentalidad de sembrador, de agricultor. Planifica, prevé, sí, se organiza y todo ello. Hay muchas cosas que tienen que ver con el arte de la siembra y la cosecha.
Amén. Pero además uno tiene que entender que si nosotros vamos a ver una cosecha, sabemos que tenemos que sembrar. El problema, repito, de mucha gente es que está pensando que Dios va a resolver sus asuntos financieros solamente con oración. Pero Dios ha establecido una forma. La forma de Dios es la siembra y la cosecha. No vas a cosechar si no siembras. Si Dios te enviara dinero del cielo, Dios se volvería un falsificador. Hola. Dios no te va a enviar dinero del cielo. El dinero está aquí en la tierra. Lo que tienes que hacer es sembrar y vas a cosechar. Amén. Entonces, diga conmigo, yo soy un sembrador. Yo soy un sembrador. Sabemos, sembrar implica fe, implica mayordomía, implica paciencia, como vamos a ver un poco más adelante. Ahora, quiero entrar en algunos principios de siembra y cosecha. ¿Sí? Escucha esto. Todo sembrador tiene que saber esto. No juzgues a nadie por su cosecha si no conoces su siembra. No juzgues la cosecha de nadie si no conoces su siembra. Porque no hay nadie que pueda estar disfrutando de una gran cosecha si antes no supo sembrar. ¿Estamos de acuerdo? Mucha gente que no conoce el principio ve gente disfrutando de la cosecha y a veces critican la cosecha de alguien, pero no saben todo lo que esa persona sembró antes. Es inexorable que si queremos ver cosecha tenemos que sembrar. Ahora escuche esto. Hay un tiempo para sembrar y hay un tiempo para cosechar. Dígalo conmigo. Hay un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Otro tema que suele pasar el agricultor o el sembrador neófito, el que recién está aprendiendo o quiere aprender a sembrar, sí, es que se olvida que hay un tiempo de siembra y un tiempo de cosecha. Pero hay un tiempo para sembrar y hay un tiempo para cosechar. Es decir, cuando tú estás en tiempo de siembra, estás en tiempo de siembra. Qué profundo, ¿no? Es que ocurre que estás en tiempo de siembra y ves otros cosechando y dicen, Dios, a mí, ¿por qué no me bendice, Señor? Yo estoy sembrando. Es que todavía estás en tiempo de siembra, no estás en tiempo de cosecha. Hola. Pensamos que es un tema así de siembra y cosecha, siembra y cosecha. No, hay un tiempo de siembra, hay un tiempo de cosecha y hay un tiempo de espera hasta la cosecha. Y también hay temporadas. Hay temporadas donde tú siembras y siembras y sigues sembrando y no vas a ver cosecha porque no es el tiempo de cosecha. Pero habrá temporadas de cosecha. En esta iglesia estamos teniendo un tiempo de cosecha. Se nota, es notable. Vemos gente naciendo de nuevo, gente siendo restauradas, matrimonios siendo, ¿verdad?, reconciliados. Estamos viendo cosas asombrosas, pero esto no es casualidad. Si bien es cierto, mucho de ello es milagroso, pero no solo es milagroso, más que milagroso, es consecuencia de lo que se ha sembrado con fidelidad y con constancia en el pasado. Amén. Si tú siembras, la garantía es que cosecharás. Si no siembras, la garantía es que no vas a cosechar. Entonces, cuando vemos la cosecha que hoy estamos viendo como iglesia, ayer Nan Kids estuvo repleto, hubo gente que tuvieron que volverse a casa, no había espacio. Lo mismo casi pasa con la película, Noches de Película Nan, completamente lleno, impresionante. Amén, estamos viendo eso. Yo quiero decirte que estamos en tiempo de cosecha y la cosecha está y va a ser abundante. ¿Cuántos se gozan por ello? Alaben el nombre del Señor. Abundancia, porque se ha sembrado. Tenemos la seguridad. Cuando tú siembras, entonces tú estás en modo
expectativa. Yo vivo en modo expectativa. Me levanto en la mañana y ya estoy expectante. Por el día, por la semana, por el mes, por el año. Siempre estoy en modo expectativa. ¿Por qué? ¿Simplemente porque oré? No, porque he sembrado. Y porque he sembrado, voy a cosechar. Hemos sembrado. Y porque hemos sembrado, vamos a cosechar. Ahora, la cosecha no es eterna. Luego vendrá otro tiempo de siembra. ¿Cuántos me están siguiendo? Y en ese tiempo de siembra como que no vas a ver cosecha. Y el que no sabe distinguir, repito, dice, Dios, ¿dónde estás? Y Dios te dice, estás en tiempo de siembra. Amén. Entonces, en lugar de echarnos a dormir en el tiempo de cosecha, la Biblia dice que el que se duerme en tiempo de cosecha es un hijo que avergüenza. Los tiempos de cosecha simplemente son para mostrarte la fidelidad de Dios. Y los tiempos de cosechas te enseñan que debes prepararte para la próxima temporada de sembrar. Hola. Porque luego vendrá otra jornada. Y así vas creciendo. Sembraste 100, cosechas 300, luego siembras 200, cosechas 500, luego siembras 300, cosechas 600 y va creciendo. Pero es un proceso. Es el proceso de la siembra y la cosecha. Amén. Entonces ya sabemos que vendrá un tiempo como que la cosecha irá agotando. Ya nos tenemos que ir preparando para una nueva siembra. Entonces ahí hay sabiduría. Otro pensamiento que tenemos que saber, otro principio que tenemos que saber es no juzgues la cosecha de alguien. No compares tu tiempo de siembra con el tiempo de cosecha de otros. Hola. O sea, un error común que la gente tiene es que ve la cosecha de otros y se intimida y dice, Dios, te has olvidado de mí. Es que estás comparando tu tiempo de siembra con el tiempo de cosecha de otros. Si ves que hay gente que está en tiempo de cosecha, agradece a Dios y dice, Señor, gracias porque tu palabra funciona. Ahora me voy a preparar para mi tiempo futuro de cosecha. Voy a seguir sembrando. ¿Me estás siguiendo? Entonces, cuando tú veas la cosecha de otros, agradece a Dios e inspírate a seguir sembrando. Amén. Porque sabes que así como le funcionó a ella o él, también te funcionará a ti. Pero si tú comparas tu tiempo de siembra con el tiempo de cosecha de otros, te vas a abrumar. Y no funciona de esa manera. Amén. Mucha gente hierra, mezcla las cosas, ¿sí? Pero no conozco a nadie que haya tenido una cosecha abundante, y los conozco y los sé, ¿no? Que no haya sembrado. Muchas veces todo. Amén. Mi mentor, Pastor Robert, tuvo la bendición de adquirir una casa en la playa, vista al mar, un enorme jardín, adelante, atrás, una hermosa casa. Me acuerdo el día, estábamos contentos, donde él nos invitó a su casa y le dije, pastor, qué bendición, te lo mereces. Pero yo sé, y él me dijo, no me lo merezco, tú sabes. Sí, pastor, pero tú sabes a qué me refiero. Cuando me refiero a tú te lo mereces, es porque sembraste y cosechaste. Sabemos que es por gracia. Él sembró su departamento. Él sembró toda su casa para el reino de Dios. Y luego cosechó una mejor casa. La palabra de Dios se cumple y vamos a Marcos capítulo 10. No solamente esto, él sembró su vida aquí en este país. Dejó su tierra natal, los Estados Unidos, para radicar en Perú. Y él es más peruano que la papa. Sus hijos se casaron con peruanos. Sus nietos son peruanos. Por eso pienso que hay extranjeros más peruanos que muchos peruanos, porque hay peruanos por resignación.
Amén. Hay peruanos porque les tocó nacer en esta tierra, son peruanos de resignación, ¿me entiendes? No aman realmente este país, pero optar la nacionalidad peruana o vivir y plantarse en esta tierra teniendo la posibilidad de vivir en un país opulento, entonces allí hay amor. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. No juzgues la cosecha de nadie si no conoces su siembra. Si no conoces su siembra. La palabra de Dios nos dice en Marcos capítulo 10 y nos habla acerca del joven rico. Simplemente voy a contarlo y luego vamos a referir un texto siguiente, porque creo que la mayoría está familiarizado con este pasaje. Ahí está el joven rico, se acerca a Jesús y dice, maestro bueno, ¿no? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré? ¿Qué obras? Saben que la salvación no es por obras, es por fe. Maestro bueno. Y Jesús le dice en primera, ¿por qué me amas bueno? No hay nadie bueno, sino solo uno. Porque Jesús percibió el corazón de este joven rico, que aparentemente era sincero. Posiblemente era muy sincero, pero el hecho de que uno esté sincero sea sincero no significa que esté errado. Y Jesús escucha al joven rico que le dice, Señor, ¿cómo hago para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, ¿conoces los mandamientos? Oh, sí, claro, los he guardado todos. Y Jesús se sonríe y le dice, ok. O sea que eres un buen chico, ¿no? Entonces, ok, vende todo lo que tienes, se lo das a los pobres y me sigues. Uno de los apóstoles puede haber dicho, Señor, te perdiste una gran oportunidad, mira un millonario. Podemos haber financiado el ministerio por delante. Y lo has dejado ir, perdón, lo estás desafiando muy alto, a que dé toda su riqueza a los pobres. No, si hubiera estado un crítico y hubiera escuchado a Jesús, de repente en una audiencia, imagínense a Jesús me predicando, ok, ¿cuántos son ricos acá? Ok, son ricos, quieren la vida eterna, dejen todo, ahora mismo, si no, a su casa. Seguramente hay gente que criticaría, pero Jesús mismo lo dijo. Pero lo que este joven rico estaba ignorando es que en realidad Jesús le estaba dando la oportunidad de su vida. Jesús le quería enseñar la ley de la siembra y la cosecha. Jesús sabía que si este joven rico sembraba su riqueza, la cosecha iba a ser descomunal, indescriptible hasta la eternidad. Era un joven rico. Porque la Biblia dice que si uno siembra, va a cosechar al 30, al 60, al 100 por uno. ¿Te imaginas la cosecha de un joven rico? Jesús nunca te pide nada si no te va a dar algo. Pero en lugar de tener fe, el joven rico sospechó de Jesús, no quiso dar a los pobres, no quiso compartir su riqueza y se fue triste. Qué distinto hubiera sido si le hubiera dado. Eso hubiera reflejado su real interés por la eternidad. Hay gente que dice tener interés por la eternidad, pero no es capaz de sembrar. Ahora miren lo que dice Jesús luego en el verso 29. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos y tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? No hay nadie, diga, no hay nadie. No hay nadie que no haya dejado casas, tierras, hijos. No hay nadie. Qué interesante es que el Señor no le dijo eso al joven rico, porque lo pudo haber motivado. Hey, chico, no te vayas, joven, un ratito. Si tú siembras vas a cosechar. Porque pudo haber parecido una manipulación. Hola. ¿Sabes que podemos manipular con la palabra? El joven rico se fue, se perdió la cosecha, pero Jesús nos dice que no hay nadie que ha dejado casas, madres, casas, hermanos, tierras, madres, padres, por causa del Señor, que no reciba 100 veces más, no solamente, sino en este tiempo, dice, sino la vida eterna. Por supuesto, también habla de persecuciones. Pero note algo. Dice, no hay nadie que haya dejado casas, hermanos,
por causa de mí y del evangelio. Es decir, no es que tú siembras por sembrar, tu motivación es Jesús. Tu motivación no es alimentar tu codicia, tu motivación no es alimentar la lujuria de alguien, es Jesús y el evangelio. El gozo tuyo es bendecir, el gozo tuyo es ver vidas transformadas. Y Dios te garantiza no solamente cosechar finanzas, sino familia. Vas a ver hermanos, hermanas. ¿Cuántos saben que muchas veces tenemos que dejar algunos asuntos familiares por priorizar las cosas del Señor? Pero encontramos nueva familia en Cristo Jesús. Y nuestra familia crece. En este viaje que hemos podido tener con mi familia, que ha sido una suma de ahorros por años, que ha sido una suma de milagros también, de favor de Dios, que ha sido una suma de contactos divinos, todo ello. Amén. Y de amistades muy finas que hemos cosechado por años. Nos han tratado como familia, más que familia, porque Dios es fiel. Amén. Su fidelidad es para siempre. Amén. Entonces, Dios dice en su palabra, Él nos garantiza, una vez más, quiero que todos leamos, dice verso 30, que no reciba 100 veces más, ahora, en este tiempo. Amén. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones y en el siglo venidero, la vida eterna. Aleluya. ¿Cuántos quieren ser sembradores por causa de Jesús y del evangelio? Amén. Cuando nosotros dejamos el temor, cuando dejamos la mezquindad, el egoísmo, cuando aprendemos de ese amor del Señor y el Señor limpia nuestras mentes, porque una de las cosas que impide que la gente pueda dar es su mente no renovada. Ahora, quiero abarcar otro plano en esto de la siembra y la cosecha, porque decía que esto se aplica a varios aspectos de nuestra vida. La palabra de Dios es una semilla, y una semilla tiene que ser plantada y regada. Entonces, mucha gente no tiene fe porque no planta semillas en su corazón y no las riega. Entonces hay gente que se memoriza un versículo, ya quiere tener fe, sabe de un verso, ya tiene que tener fe, pero tienes que tener paciencia, que esa semilla plantada muera, luego tienes que regarla y tienes que dejar que crezca hasta que tu fe sea maciza. O sea, por el hecho que tú escuchaste en un momento dado que por las llagas de Jesús hemos sido curados, no significa que ya inmediatamente tienes fe. Esa semilla tiene que ser regada, tienes que esperar hasta que dé fruto, porque tu mente tiene que ser renovada. ¿Me entiendes? Toma tiempo de escuchar la palabra una y otra vez. La fe viene por el oír y el oír, no solamente por el oír, sino el oír y el oír y el oír y el oír. Y un momento que se levanta la fe, no solamente por haber oído una vez, sino por oír reiteradamente. Así funciona. Entonces, si tú oyes y oyes y oyes y oyes, va a haber un momento que brotará la fe, no la primera, porque sabes que tienes que seguir sembrando y sembrando. Tienes que seguir sembrando en tu corazón semillas de fe financieras, semillas de fe de sanidad, semillas de fe de amor, semillas de fe de carácter. Tienes que seguir sembrando y sembrando y tener paciencia y meditando en la palabra hasta que un momento la fe brotará de ti. Mucha gente escucha un mensaje y se emociona, dice ya, actúa, pero es solamente emoción, no es fe aún. ¿Me está siguiendo? Dice, ¿por qué no funciona? Pastor, yo quiero hacer esto, pero hay gritos y clamores de duda dentro de mí. Claro, porque todavía tu fe no se ha hecho maciza, porque solamente has oído. Pero la palabra dice, la fe viene por oír y oír y oír la palabra de Dios. Porque el enemigo viene y quiere robar la semilla. Sales de un lugar. ¿Cuántos, y quiero ir aterrizando, cuántos de nosotros nos acordamos del mensaje este miércoles?
Si te encuentras con alguien el miércoles o el jueves y te dices, ¿qué tal? ¿Fuiste el domingo al servicio? Sí. ¿Y qué tal? Bravazo. ¿De qué habló el pastor? Habló de su viaje. Yo no hablé de mi viaje en más de unos segundos. Ah, hola. Pero la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Yo he tomado años sembrando palabra en mi corazón. Años, años. Amén. Entonces uno ve la fe de personas y dice, wow, y se intimida y dice, no, yo no tengo esa fe. No, sí la puedes tener, pero tienes que tomar tiempo para sembrar la palabra. Y llegará un momento que tu fe será como un roble macizo. Amén. Lleva la palabra, anótala, medítala. Tenemos los videos que los colgamos en YouTube. Vuelve a escucharlos. Y vas a ver que vas a sacar más en la repetición, porque en la repetición está el gusto. Yo te garantizo, ponme delante mío una persona que escucha una vez nada más el domingo y otra persona que escucha 2 a 3 veces el mismo mensaje y los apunta. Yo te prometo que habrá una gran diferencia en su vida. Te lo prometo. Pero de aquellos que solamente escuchan una vez, te prometo que no tendrá el mismo resultado. Hola. Dile al que está a tu lado, ¿cómo te cayó eso? Amén. Yo meditaba, ¿cuántas veces he escuchado, leyendo libros, meditando la palabra de Dios una y otra vez? Tienes que oír de tal manera que si alguien te dice, enséñamelo, tú se lo puedes enseñar. Cuando tú puedes enseñar lo oído, es que lo has aprendido. Mientras no puedes enseñar lo oído, es que no lo has aprendido. Terminamos. Amén. El sembrador sabe que tiene que tener paciencia hasta la cosecha. El sembrador sabe que tiene que sembrar en buena tierra. El sembrador sabe que todo tiene su tiempo. Amén. El sembrador espera con expectativa su cosecha. No compares tu tiempo, tus tiempos de siembra ahora con el tiempo de cosecha de otros. Todo tiene su tiempo. ¿Cuántos dicen amén?